ha estado actuando en favor de lo financiero. Y ahí está, la banca ganando lo que quiere, ¿no? Y a costa de que la política económica haya desatendido el sector industrial y el sector agrícola, la política de empleo, y tenemos el 57% de la población ocupada en la economía informal, donde no tiene salarios asegurados, no tiene prestaciones laborales, y como la economía, repito, en los 80 no crecimos por el problema de la deuda, después pasamos a crecer al 2.4% promedio anual, después al 2.2%, y el sexenio pasado crecimos al 0.8% promedio anual, y que se mantuvo el año pasado igual, ¿no? Y cómo la economía mundial, en este proceso de globalización, de libre movilidad de mercancías y capitales, ha venido creciendo cada vez menos. O sea, la industria se fue a China, ¿no? Se fue al sudeste de Asia, donde ellos han crecido, y dejó de crecer Estados Unidos, Europa. Estados Unidos viene creciendo alrededor del 2.4% promedio anual en las últimas 3-4 décadas, y Europa ni se diga, ¿no? Europa en el contexto de estancamiento en los últimos años. El libro, bueno, analiza la cuestión de los aranceles en la geopolítica y la política económica en México. Estados Unidos, no obstante que impulsó el libre comercio, o sea, justo para incrementar sus exportaciones y su presencia en el contexto mundial. Sí, puede acercar un poco. Ahí, ya. Gracias. Un poco más cerca. Un poco más cerca. Es que me habían dicho que interrumpía la cámara, pero bueno, hay que... Gracias. Ok. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, vemos que el discurso de Donald Trump ha sido, dice, es que el resto del mundo ha crecido a costa nuestra, y de ahí los aranceles a las importaciones para recuperar lo que ellos antes fueron, ¿no? Pero la cuestión es, repito, que Estados Unidos, con el libre comercio que impulsó, le permitió incrementar sus exportaciones y crecer a costa del resto, ¿no? Y ahora se queja de que ha venido perdiendo frente al resto del mundo, porque Estados Unidos tiene déficit de comercio exterior con la mayoría de los países, evidenciando que China le ha ganado el mercado. China, desde que ingresó a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, ha venido incrementando sus exportaciones y se ha convertido en el principal o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial. Y la contraparte ha sido la disminución de la participación de Estados Unidos en el comercio internacional y en su propia economía. Fíjense ustedes, en el año 2001, la participación de China en el comercio internacional era el 2%, y en el 2024 la participación de China en el comercio internacional pasó a ser el 18%, y la de Estados Unidos el 10%. Es decir, como Estados Unidos ha sido desplazado del comercio internacional por China, y China llegó a ser el principal socio comercial de Estados Unidos, hasta le quitó mercado a la producción norteamericana en su propio mercado, ¿no? Y el principal déficit de comercio exterior de Estados Unidos era con China, ¿no? Hasta el 2024. ¿No? Entonces, de ahí que los aranceles se han establecido sobre todo a China, pero solamente, bueno, a todas las economías a nivel mundial. Repito, en la perspectiva de Estados Unidos de frenar estas importaciones para impulsar su dinámica industrial, la dinámica de empleo, de disminuir sus déficits de comercio exterior. Pero resulta que estamos viendo que ha utilizado los aranceles no solamente como herramienta económica, sino también como herramienta política. Es decir, ahí están los aranceles de los países BRICS. Es decir, aquellos que no utilicen el dólar van a ser sancionados, ¿no? Con fuertes aranceles. Aquellos que compren petróleo a Rusia, aranceles del 50%. ¿No? Y le ha obligado a México a poner aranceles a China, justo para frenar la presencia de China en México y en América Latina. O sea, la invasión de Estados Unidos a Venezuela, pues es el sentido que Rusia ha estado abasteciéndose de petróleo de Venezuela.
Y China tiene fuerte presencia en Perú, en la industria minera. Y luego también sacó a China del acuerdo que había llegado con el gobierno de Panamá con respecto al uso nacional. Y de hecho, a propósito de esto, también está presionando al gobierno de Perú para que disminuya la presencia de China en los minerales que está explotando en Perú. Y ante el bloqueo de que le refrenan el uso del canal de Panamá a China, fíjense lo que China está haciendo, ¿no? Están desarrollando un tren que va de Perú a Brasil para a partir de Brasil exportar a China. Y fíjense ustedes, ¿no? A pesar de los fuertes aranceles que Estados Unidos ha establecido a China, sí ha disminuido el déficit de comercio exterior que Estados Unidos tiene con China. Pero el déficit de comercio exterior de Estados Unidos se incrementó en el 2025 en relación al 2024. Evidenciando aquí, porque los aranceles en sí son buenos para avanzar en la sustitución de importaciones. Pero para avanzar en la sustitución de importaciones, esos aranceles tienen que estar acompañados de una política industrial. O sea, que implicaría disminución de la tasa de interés, política de subsidios, tipo de cambio competitivo, justo para impulsar la inversión en el sector productivo y así avanzar en la sustitución de importaciones. Si el déficit de comercio exterior de Estados Unidos en el 2025 fue mayor que el 24, a pesar de los aranceles, evidencia que no ha habido crecimiento de la inversión productiva en Estados Unidos. Y de hecho, el libro señala datos hasta el primer semestre del 2025, donde la inversión en Estados Unidos no ha crecido. Entonces, vemos que cómo en este discurso de Estados Unidos de decir es que el resto del mundo ha crecido a costa nuestra, vemos que eso no es cierto, sino, repito, Estados Unidos venía creciendo en contra del resto del mundo. ¿Por qué Estados Unidos está poniendo aranceles a los países que no utilicen el dólar? Porque el dólar llegó a convertirse en la moneda de curso legal internacional, ¿no? Entonces todos los países en sus reservas internacionales serían dólares. Todas las transacciones comerciales y financieras se realizan en dólares. Entonces, y todo el mundo, repito, ahorra dólares. Y eso le permite a Estados Unidos tener déficit fiscal y déficit de comercio exterior. Estar gastando más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento en el cual todo el mundo ahorra dólares, pues sí, Estados Unidos puede estar gastando lo que quiere. Y ahí tiene déficit fiscal y déficit de comercio exterior. Déficit fiscal es que gasta más allá de lo que recauda, y el déficit de comercio exterior que importa más allá de lo que exporta. ¿Por qué? Gracias a que todo el mundo ahorra dólares, ¿no? Entonces, en el momento en el cual los países BRICS, fíjense, a propósito, también el libro analiza la situación de los BRICS, cómo el Producto Interno Bruto de los BRICS ha superado el Producto Interno Bruto del G7. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, ¿no? Entonces ha habido un cambio de la geopolítica económica a nivel internacional. Entonces de ahí que los países BRICS están comercializando sus productos con sus monedas, ¿no? Ya no están utilizando el dólar. Y la cuestión es, que lógico, dice, un impuesto del 50% si no utilizan el dólar, porque para Estados Unidos es importante que se siga usando el dólar para seguir gastando y creciendo a costa del resto del mundo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en el Medio Oriente? ¿Qué ha dicho Irán? Van a pasar los barcos petroleros siempre y cuando se negocie en yuanes, en la moneda china, y ya no en dólares. Pues lógico, se lo viene a tirar el negocio de Estados Unidos. Si Estados Unidos invadió Irak
hace años, fue porque Hussein había dicho que iba a comercializar el petróleo en el euro, ¿no? Y no en dólares. Entonces de ahí invadió Irak y mató a Saddam Hussein. Y ahora está preocupadísimo Donald Trump con respecto a la posición de los iraníes. O sea, no solamente el bloqueo que está aumentando el precio del petróleo, está aumentando el precio del gas, está aumentando el precio de los fertilizantes, que va a aumentar el precio de los alimentos y que va a llevar a una situación inflacionaria crítica en este año, ¿no? Donde no solamente ha anunciado de que va a mandar marines, sino también está llamando a todos los países de la OTAN a que participen, ¿no? Y de hecho hoy leía en el periódico que hay un montón ya de países que van a mandar sus barcos y les va a ir como en feria, porque Irán se ha preparado justo para evitar seguir manteniendo el bloqueo si Estados Unidos no se retira de dicha área, ¿no? Porque la cuestión es que ahorita los mismos países petroleros, ya me estoy yendo más allá del libro, permitieron las bases de Estados Unidos en sus territorios para tener la salvaguarda de Estados Unidos. Y lo que está haciendo Irán es bombardear, no a los países, sino bombardear a las bases militares de Estados Unidos en esos países. ¿Para qué? Para que Estados Unidos se salga de la zona, ¿no? Porque si Israel existe es porque Estados Unidos lo apoya, ¿no? Israel ha estado siempre en contra de Irán, ¿no? Y vemos que todos los países, el resto de los países del Medio Oriente están subordinados a Estados Unidos. Pero en el momento en el cual Estados Unidos no los está protegiendo, pues lógico, le van a pensar dos veces, se siguen permitiendo la presencia de Estados Unidos en sus países, ¿no? Y luego también, fíjense, en esta cuestión de que lo que está haciendo Irán, de poner que el precio del petróleo salga del estrecho de Hormuz, sea en yuanes y no en dólares, eso va a afectar tremendamente la economía de Estados Unidos. No solamente por el no uso del dólar, sino porque toda la riqueza de esos países petroleros, todo su excedente, se ha venido invirtiendo en los últimos años en Estados Unidos. Y ahí el auge de la bolsa de valores en Estados Unidos y la misma, pues, repito, fortaleza del dólar, ¿no? Entonces, el momento en el cual ya no sea el dólar, sino sean los yuanes los que se negocien estas exportaciones de petróleo, pues lógico, va a afectar fuertemente a la economía de Estados Unidos. Entonces, no sabemos en qué vaya a terminar este conflicto, repito, porque pasa a comprometer más la hegemonía que ha venido perdiendo Estados Unidos en el contexto internacional y le pasa a afectar seriamente la presencia del dólar en el comercio internacional y le pasa a comprometer estos flujos de excedentes petroleros que se invierten en Estados Unidos. Entonces vemos cómo Estados Unidos, el libro lo analiza, utiliza los aranceles y sus medidas punitivas condicionadas a que, repito, a que se compre más productos de Estados Unidos, a que deje de comprarse que se deje de comprar productos de China, de que se utilice el dólar y no las otras monedas. Le puso un arancel de 15% a Europa, condicionado a que en los próximos 3 años, o sea, 26, 27, 28, el periodo que le resta a Donald Trump, inviertan 750,000 millones de dólares en Estados Unidos. Y aparte, ese 5% a la OTAN para que compre armamento de Estados Unidos. Y le impuso a Japón también un arancel de 15%, condicionado a que en los próximos 3 años, 26, 27, 28, invierta 600,000 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo el ocaso de un imperio de Estados Unidos.
que cómo utiliza su fuerza económica y política y militar para imponer condiciones a su favor, ¿no? Y resulta que los europeos se doblegaron, Japón se doblegó, ¿no? Y la cuestión es que no obstante estas imposiciones, Estados Unidos solamente creció al 2.2 el año pasado, ¿no? Y existe un contexto de incertidumbre a nivel mundial, que de hecho vimos desde mediados del 2025 una disminución de la demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ha llevado a la caída del precio de estos bonos del Tesoro, y la contraparte es, al disminuir el precio de estos bonos, aumenta su tasa de interés, que está presionando sobre las finanzas públicas de Estados Unidos, que está altamente endeudado. Entonces, y esta incertidumbre más se ha acentuado ahora en relación a la invasión que Estados Unidos e Israel han hecho en contra de Irán, porque lo consideran un enemigo, ¿no? Si ya está demostrado que Irán no estaba desarrollando bomba nuclear alguna, ¿no? Sino es justo por la posición de Israel en contra de Irán, a la cual Estados Unidos se ha doblegado. ¿Y por qué razón el mismo Congreso de Estados Unidos ha apoyado esta guerra? Está demostrado de que el 90% de los congresistas de Estados Unidos son subsidiados por el gobierno de Israel, ¿no? Por los sionistas, ¿no? Tanto republicanos como demócratas, ¿no? Y está también el caso de Epstein, que no sabemos cuántos videos tenga Netanyahu de Donald Trump, en el sentido que también viene por ahí el chantaje de que tiene que participar junto con ellos en contra de Irán, para no hacer públicos esos videos de Epstein, ¿no? Porque Epstein era agente de Israel, ¿no? Entonces vemos cómo la geopolítica, la política sucia en la cual los congresistas del gobierno de Estados Unidos está involucrado, y más allá, ¿no? Entonces la cuestión es de que cuáles son las implicaciones que está originando estos aranceles con respecto a aquellos países que han venido creciendo exportando a Estados Unidos, ¿no? Y la cuestión es de que lo que ha hecho China es diversificar su mercado, ¿no? Fíjese, a pesar de los aranceles que permitió a Estados Unidos disminuir el déficit que tiene con China, China vio incrementado su superávit de comercio exterior en 1.2 billones de dólares. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de diversificar su mercado, y mantuvo un crecimiento de 5% el año pasado, a pesar de sus aranceles. Y repito, aranceles que Estados Unidos tuvo un crecimiento de 2.2 el año pasado. Ahora, pero resulta que no todos los países tenemos la capacidad de producción y de competitividad de China, ¿no? O sea, muchos países van a ver disminuidas sus exportaciones y por lo tanto van a ver incrementados sus déficits de comercio exterior, van a ver frenada su actividad económica y van a ver van a tener dificultades para cubrir el pago del servicio de su deuda al caer las exportaciones. Y México ha sido visto como que ha sido bien tratado por los aranceles en el 2025 con Estados Unidos. Y de hecho, México vio incrementado su superávit de comercio exterior con Estados Unidos. Estados Unidos vio incrementado, o sea, México pasó a ser el primer socio comercial con Estados Unidos, y Estados Unidos vio incrementado su déficit de comercio exterior con México, ¿no? Entonces, viene la pregunta: ¿qué nos va a pasar a partir de esas reuniones que empezaron el miércoles en la negociación del TEMEC, ¿no? Y Estados Unidos se lo ha dicho muy claramente, desde el 15 de septiembre que empezaron a ir el proceso en Estados Unidos de recibir
las demandas de sus productores. Los productores agrícolas estadounidenses han dicho que es lógico que se tienen que mantener los granos básicos dentro del TMEC, que México ha pasado a ser el principal mercado de exportación de productos agrícolas de Estados Unidos, ¿no? Y el mismo gobierno de Estados Unidos ha dicho que vienen por la disminución del déficit de comercio exterior que Estados Unidos tiene con México. Y además han dicho que vienen por el petróleo, ¿no? Vienen por la energía, por la industria eléctrica y petrolera, que vienen también por los minerales raros, ¿no? Que tiene México, ¿no? Vienen por todo, ¿no? Y el gobierno mexicano cree que va a ser bien tratado. En absoluto, ¿no? Es no conocer, repito, las actuaciones que Donald Trump ha venido instrumentando, ¿no? Repito, que son actuaciones del ocaso de un imperio que viene por todo. O sea, repito, no por nada invadió a Venezuela, ¿sí? Para apropiarse del petróleo de Venezuela, creyendo que ese petróleo le iba a contrarrestar los problemas que están generando el Medio Oriente. Y pues sí, era una estrategia ya planeada, ¿no? Pero resulta que las exportaciones de Venezuela son 800,000 barriles al año, ¿no? Que no son nada con respecto a los 20 millones de barriles diarios que se transitan por el estrecho de Hormuz. Y no por nada el alza del precio internacional del petróleo, ¿no? Del gas y los fertilizantes. Y, repito, está la cuestión de Groenlandia, ¿no? Ha dicho que viene también va por Cuba y vendrá por México, ¿no? Esta cuestión de en contra de los cárteles, pues no solamente viene en contra de los cárteles, ¿no? Yo no, o sea, que Estados Unidos al venir por los cárteles, pues va a presionar al gobierno mexicano para establecer una base militar en Sinaloa. No tengo la menor duda que venga por ello, ¿no? Pero bueno, repito, son situaciones que no son descabelladas, tomando en cuenta la actuación que está teniendo, repito, de invadir a Irán, donde Irán no representaba peligro alguno de fuerza nuclear, y esa es la perspectiva, repito, de la apropiación del petróleo, del gas en dicho país. Pero Irán se ha preparado por décadas para encarar esa situación y lo estamos viendo. Por más que Trump dice día a día que tiene ganada la pelea, no por nada, el día de hoy en la mañana, Irán bombardeó la principal empresa nuclear de Israel, porque Israel se la bombardeó el día de ayer, ¿no? O sea, tiene capacidad militar de respuesta. Y eso no se esperaba de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos viendo de cómo muchos países se están subordinando a Estados Unidos, están aceptando las reglas del juego impuestas por Estados Unidos. Ahí está Europa, está Japón, ¿no? Y viene la pregunta, ¿no? México pues se está subordinando a los Estados Unidos. Ahí está, le dejó de exportar petróleo a Cuba, ¿no? ¿Para qué? Para ser bien visto por Estados Unidos, para recibir buen trato en las negociaciones del TMEC, pero no va a recibir buen trato en las negociaciones del TMEC, repito. Está Estados Unidos porque le compre más y le venda menos, ¿no? Ya le impuso a México poner aranceles a China, y México no tiene la tecnología para sustituir importaciones de los productos provenientes de China, ¿no? Era para haber negociado, ¿no? Así como Estados Unidos dice, no, si no quieres aranceles, invierte en mi país, ¿no? Y la situación que le impuso a Europa, que le impuso a Japón, ¿no? Y aún así le mantuvo aranceles de 15%. Entonces, ¿por qué México no negoció igual con los chinos? Ok, te bajo los aranceles y vienes a avanzar en la sustitución de importaciones aquí. No. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere la presencia de China aquí. Entonces, se pasa a evidenciar de aquí que hemos perdido manejo soberano de la política económica, ¿no? Estamos subordinados a los lineamientos
de Estados Unidos. ¿Qué dijo el secretario de Economía, Ebrard, la semana pasada? Dice, ya no somos un país, somos un bloque. Por favor, carajo, no. Entonces lo que Estados Unidos diga es lo que tú vas a hacer, actuando como bloque. Y tu manejo soberano, ¿dónde quedó? No. Y luego también dijo la semana pasada, dijo, ahora, dice, antes importábamos barato viniendo de donde viniese. Dice, ahora no. Dice, vamos a comprar, ¿no?, aunque se resulte caro, de la región. Bueno, compra lo caro del país, ¿no? Porque hemos venido comprando barato de Estados Unidos, los granos básicos, ¿no? Y aparte con el dólar barato, pues se abaratan esas importaciones. ¿A costa de qué? De estar relegando a los productores nacionales, de estar incrementando importaciones. Y esas importaciones baratas con el dólar barato nos sale muy caro, por la alta tasa de interés que se establece para abaratar, para que venga el capital, abaratar el dólar y así comprar barato. Y esa compra barata con importaciones, repito, nos está llevando a tener menos industria, menos agricultura, a perder la autosuficiencia alimentaria de granos básicos, y a que esa alta tasa de interés me esté frenando la inversión, me está incrementando el costo del servicio de la deuda, tanto pública como de las empresas de las familias, ¿no? Y por lo tanto a tener menor capacidad de gasto y de inversión y de crecimiento económico, ¿no? Y también dijo el secretario de Economía la semana pasada, dijo, hemos establecido 777 aranceles a las importaciones chinas que venían con precios irrisorios. Bueno, vienen a precios irrisorios los granos básicos, pues pone aranceles a los granos básicos provenientes de Estados Unidos para proteger a los productores nacionales. Pero no, eso no pasa por la mente de ellos, ¿no? Quieren disminuir la inflación a costa de importaciones que vienen desplazando a los productores nacionales, y de ahí que tenemos menos crecimiento económico, menos generación de empleo, mayor informalidad y mayor pobreza, que se traduce en mayor delincuencia que se vive a lo largo y ancho del país, evidenciando que no tenemos proyecto de nación alguno, ¿no?, en favor de los productores nacionales. Entonces vemos de que Estados Unidos, repito, va a obligar a México a comprarle más, que de hecho ya está aconteciendo, y a venderle menos. De hecho, en un artículo de estos semanales que escribo en la Jornada de Oriente, coloco que en el mes de diciembre del 2025 disminuyó significativamente el superávit que México tiene con Estados Unidos, porque México ya pasó a comprarle más y a venderle menos a Estados Unidos, ¿no? El dato reciente, repito, de diciembre del 2025. Y esa tendencia va a seguir, ¿no?, por las imposiciones de Estados Unidos. Y luego más ahora con estas revisiones que ya se están dando, ¿no? Y no tenemos plan B, ni C, ni D, ninguno, ¿no?, para contrastar esta situación. Si te van a caer las exportaciones, pues ¿qué tienes que hacer para mantener tu dinámica económica? Pues tendrías que dinamizar el mercado interno, ¿no? ¿Cómo vas a dinamizar el mercado interno si el gobierno está con su política de austeridad fiscal, de recortes presupuestales? ¿Cómo vas a dinamizar el mercado interno con esa alta tasa de interés que mantiene el Banco de México de 7% y que la banca comercial te cobra el doble o el triple o mucho más? Está cayendo el consumo, está cayendo la inversión privada, ¿no?, está cayendo la inversión pública, ¿no? Repito, ahí está el déficit de comercio exterior que México tiene. Tenemos que operar con Estados Unidos, pero tenemos un déficit tremendo con China, con Europa, con el resto de Asia. Y al caerte las exportaciones de Estados Unidos, repito, tú tendrías, que te va a afectar más la dinámica económica, tendrías que dinamizar el mercado interno. Y para eso tendrías que hacer ¿qué? Incrementar el gasto público. ¿En favor de qué? De la sustitución de importaciones. Y ello acompañado con disminución de la tasa de interés, ¿no? Tú tendrías que incrementar la generación de empleo productivo bien remunerado, para así incrementar la demanda, incrementar el mercado interno y así generar condiciones de crecimiento e inversión. Pero no, nada de eso hay, ¿no? Resulta que
para poder, hablábamos recién ahorita con el ingeniero Villa de la Convención Bancaria, que te hablan de que van a aumentar la disponibilidad de créditos al 48% para el 2030. Miren, la banca presta siempre y cuando tenga asegurado el reembolso del crédito que va a otorgar, ¿no? Si no tiene asegurado el reembolso del crédito, no te va a prestar, ¿no? Con el crecimiento del 0.8% del año pasado, pues lógico que la banca no te va a prestar, ¿no? No hay perspectiva de crecimiento, ¿no? Fíjense ustedes, repito, México el año pasado, 2025, pasó a ser el principal socio comercial de Estados Unidos. México vio incrementado su superávit de comercio exterior con Estados Unidos. ¿Y por qué la economía mexicana no creció? Porque solamente creció el 0.8%. Quien se favorece de ese libre comercio son las empresas transnacionales, ¿no? Y ellas no generan efecto multiplicador interno en favor de la producción nacional, porque trabajan con un alto componente importado, proveniente de China, de Asia o del propio Estados Unidos. No genera mayor dinámica nacional. Y luego también, en un contexto de economía abierta con dólar barato, ¿no?, el empleo que generan se traduce en mayor demanda de productos que pues, importados, ¿no? ¿A dónde vamos a comprar? Pues a Walmart, donde la mayor parte de los productos son importados, ¿no? La manzana, los duraznos, la uva, no se digan los productos eléctricos y demás, ¿no? Entonces, esta política de economía abierta, de cero aranceles a Estados Unidos y dólar barato, pues lleva a que lo que entra se recicla vía importaciones, ¿no? Y de ahí que no haya dinámica económica, ¿no? Y las que ganan con esas exportaciones, repito, son las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, la cuestión es de que, no sé cuánto tiempo lleva, bueno, tengo que ir recortando. ¿Cómo encarar esta situación? Pues lógico que hay que cambiar la política económica causante del no crecimiento de la economía mexicana. Nadie, o sea, todo el mundo apuesta al TEMEC. ¿Cómo vas a apostar al TEMEC si Estados Unidos está con aranceles, ¿no? Si Estados Unidos no está creciendo, es una economía en declive, ¿no? La economía mundial está en declive, Europa no está creciendo, Japón tampoco, ¿no? Hay una desaceleración del comercio internacional, ¿no? Y ante los aranceles de Estados Unidos, muchos países están respondiendo con aranceles, ¿no? Entonces, más difícil va a ser incrementar exportaciones, crecer en torno al mercado externo. Porque cuando crecieron las exportaciones, repito, la economía mexicana no creció, creció muy poco. Y ahora no está creciendo en los últimos 8 años, ¿no? Entonces tú tienes que cambiar tu estrategia en torno a ¿qué? A la sustitución de importaciones. Si estamos importando el 37% del Producto Interno Bruto, pues implica un potencial tremendo para crecer vía sustitución de importaciones. México creció vía sustitución de importaciones a partir del 47. Crecimos al 6.4% promedio anual hasta el 81, ¿no? Y dejamos de crecer cuando se abrió la economía. Lo mismo le pasó a Estados Unidos, ¿no? Lo mismo le pasó a Europa, ¿no? Y para crecer en torno al mercado interno en la sustitución de importaciones implica ¿qué? Políticas proteccionistas, políticas arancelarias, implica bajas tasas de interés, implica incremento de gasto público para dinamizar el mercado interno. Y resulta que, de hecho, el libro empieza con el capítulo 1, que es la política monetaria, donde hago toda una crítica a la autonomía del Banco Central. Todo el mundo defiende la autonomía del Banco Central. Y dicen, es para que no tenga injerencia de decisiones políticas. La mera autonomía del Banco Central fue una decisión política. ¿En favor de quién? Del sector financiero. Y es el que viene ganando, ¿no? Al ser autónomo el Banco Central, deja de comprometerse con las demandas democráticas del país.
Se relegaron los objetivos de crecimiento de pleno empleo. Y ahí están las ganancias de la banca. Decíamos como el presidente de la Asociación de Bancos de México dijo el jueves pasado, antier, de que sus ganancias fueron 300,000 millones de pesos el año pasado, que representaron el 1% del Producto Interno Bruto. Dice, oye, vato, pero la economía mexicana solamente creció el 0.8%, ¿no? ¿Cómo tus ganancias representaban el 1% del PIB? Pues sí, ¿a costa de qué? De estar descapitalizando a los deudores. Llámese sector público, llámese empresas, llámese familias, ¿no? Con esa alta tasa de interés gana la banca. ¿A costa de qué? De que los deudores tienen que disminuir con su inversión para poder pagar esa deuda y estar enriqueciendo a la banca. ¿Por qué el gobierno o el Congreso no regula al sector bancario como estuvo regulado en los 40, 50, 60 y 70, donde había cajones crediticios, ¿no? Había cajones crediticios donde cierto porcentaje iba a los créditos al sector agrícola, a la industria, y dentro de la industria a tales y tales cuales ramas, ¿no? Y no, pasamos a un contexto de liberalización del sector bancario, donde hace lo que quiere y gana lo que quiere. También decía hace rato que en un evento que organicé en la Facultad de Economía el jueves con los productores de granos básicos, un conferencista dijo que el crédito que se otorga al sector agrícola representa el 1.4% del total de créditos que otorga la banca comercial. Pues lógico, pues qué campo podemos tener, ¿no? Con esa alta tasa de interés y con la no disponibilidad de créditos del sector agrícola. La banca tiene que ser regulada, ¿no? ¿Qué hizo Roosevelt en el 33, cuando pasó a ser presidente de Estados Unidos? Pues las políticas del New Deal, subordinar lo financiero en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo, ¿no? Mientras no subordines al sector financiero en favor del sector productivo, no hay condición alguna de crecimiento económico. Entonces, no se puede mantener un banco central autónomo, ¿no? Donde gana el sector financiero y la banca es totalmente disfuncional al crecimiento económico. El mismo director de Banco de México, Rodrigo Gómez y Gómez, que fue gobernador del Banco de México de 1958 a 1970, hizo del Banco de México una banca de desarrollo, donde la economía mexicana creció, repito, al 6.4% promedio anual, con una inflación de 3% promedio anual. En cambio ahora se baja la inflación al 3%, ya está en 4%, y la economía mexicana crece al 0.8% promedio anual. Pues no, necesitamos que el Banco Central actúe como banca de desarrollo, en favor de lo productivo y en favor del empleo. Si el gobierno de la 4T tiene mayoría en el Congreso, tendría todas las condiciones para modificar la Constitución en esa perspectiva y no lo hace. Si no le pide, dice, un logro, ahora que vamos a pagar con tarjeta los peajes y ¿qué más? Las casetas. Sí, las casetas y las gasolineras, por un carajo, ¿no? Y le aplauden por un carajo, ¿no? Ya una vez que toda la gente tenga tarjeta para pagar la gasolinera, pues vamos a usar la tarjeta para cubrir otra cosa y ahí va a ganar la banca. O sea, no te van a cobrar comisiones para pagar la gasolina o los peajes, pero cuando la utilices para otras cosas, ahí viene la comisión y las altas tasas de interés que vas a tener que pagar, carajo, no. No, esta gente no tiene visión, carajo, no. La banca tiene que estar regulada, como lo estuvo en los 30, 40, 50, 60, 70 en favor del sector productivo, ¿no? Mientras no se subordine lo financiero en favor de lo productivo, no hay condición alguna de crecimiento en este país. Y la economía tuvo políticas proteccionistas donde se prohibía la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente. Entonces, en el contexto del libre comercio, pues lógico, no somos competitivos y que pasamos a tener menos industria, pedimos la autosuficiencia de granos básicos. ¿Quién demanda política proteccionista? Pues solamente los productores de granos básicos, ¿no? El problema, ingeniero, es que ya no, la industria ya no es nacional, está totalmente extranjerizada, ¿no? Ya aquellos industriales que demandaban política proteccionista allá en el 47,
Ya no los tenemos, ¿no? Perdieron. El mismo ingeniero perdió la industria textil poblana. Y luego más ahora con la apertura con Chile y demás, ¿no? Entonces, el problema es, a ver, tiempo, que ya estamos terminando. El problema termina siendo político, ¿no? Repito, si tuvimos política agrícola, fue porque el sector agrícola se levantó en la Revolución Mexicana y obligó a los gobiernos y sobre todo Cárdenas a responder a sus demandas. Si tuvimos política industrial, fue porque los industriales se manifestaron en las calles en el 47 demandando política industrial, porque estamos en un contexto de economía abierta. Después de la Segunda Guerra Mundial, los industriales de Estados Unidos se dieron a la reconquista de los mercados y estaba afectando esas importaciones a los productores nacionales, y de ahí que los industriales y sindicatos se manifestaron en el 47 demandando política proteccionista, y el gobierno turno respondió con política proteccionista de prohibir la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente. Pero después pasamos al libre comercio. Fíjense, los industriales pidieron aranceles de 100, 130%, y entramos al GATT, al Acuerdo General de Aranceles de Comercio, en el 86, con un arancel promedio de 32%. Y ya no se manifestaron en las calles, ¿no? Y no por nada, previo pasamos y luego ese arancel fue disminuyendo y desapareció con los tratados de libre comercio a cero, ¿no? Y ningún partido político defiende proyecto de nación alguno. Ningún partido político se pronuncia por una política industrial o por una política agrícola, por una política de empleo, ¿no? Que este año vamos a una crisis significativa, no tengo la menor duda. ¿Y el gobierno qué va a decir? No, fue culpa de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. No, la culpa es nuestra, porque no hemos avanzado en la autosuficiencia de granos básicos, no hemos avanzado en la autosuficiencia de gas, importamos el 70% del gas que consumimos, ¿no? Éramos autosuficientes en granos básicos, dejamos de serlo con los tratados de libre comercio, con el dólar barato, ¿no? Es decir, hemos pasado a un contexto de alta vulnerabilidad, donde la economía mexicana se sustenta vía entrada de capitales. Y esa entrada de capitales nos resulta muy cara por la alta tasa de interés que hay que ofrecerles para que vengan, ¿no? Pero ante la vulnerabilidad que se va a estar presentando, que ya se está presentando ante el alza del precio internacional del petróleo, del gas, de los fertilizantes, va a haber vulnerabilidad en los mercados financieros internacionales. Y luego más, repito, si Irán obliga a que los flujos sean en yuanes y no en dólares, va a haber problemas serios en la economía de Estados Unidos, en los mercados financieros internacionales, que nos va a afectar tremendamente. Y el gobierno, el Banco de México sigue con altas tasas de interés, el gobierno sigue con austeridad fiscal, con recortes presupuestales, y no tenemos margen alguno de tener política económica para impulsar la agricultura, la sustitución de importaciones, impulsar el sector manufacturero, impulsar la generación de empleos productivos bien remunerados, y Dios nos agarre confesados. Muchas gracias. Gracias, doctor. Daremos oportunidad para 2 preguntas. Suplico, lo ruego que sean concretas, por favor. En 5 minutos debemos de desalojar salón de proyecciones. Suplico, por favor, puedan manifestar el deseo de preguntar con mano. Y avisa el libro. Claro, y la venta del libro, desde luego. Visualicé ambos caballeros. Por favor, Brahim, suplico concretos para encaminarnos a desalojar el inmueble. Gracias. El caballero de boina amarilla, por favor. Sí, buenas tardes. Es que nada, felicitarle, muy buena su exposición acerca de la política. ¿Tu nombre? ¿Su nombre, perdón? Soy el doctor X. ¿Perdón? Doctor X. Muy bien, gracias. Efectivamente, lo que usted comenta, y estoy totalmente de acuerdo, la economía en México no ha crecido como se espera, ya que las tasas de interés para los ahorradores ha bajado más del 50%. Sin embargo, las tasas de interés que cobran a la población ha aumentado. Y esto ha venido ocurriendo a partir de que el gobierno de Trump entró en vigencia. Empresas movilizadoras de capitales como BlackRock amenazan con no devolver los capitales a los inversores. Y una prueba del problema económico que tenemos en México es
pues ya no son socios en las empresas de Banamex. Ante esta situación, considero que es importante lo que menciona, que la banca debe estar regulada, ya que se ha invertido todos los presupuestos del gobierno a programas sociales, abandonando lo que es el campo agrícola. Aunque en México solamente existen 17% de tierras cultivables, es importante que tengamos una economía del maíz, ya que se está importando de otros países. Importante también considero que el Banco Central de Estados Unidos, que aún ha sido conquistado por las políticas de Trump, está manteniendo la política del dólar. Yo le preguntaría, doctor, vamos a este punto específico de mi pregunta, ¿por qué no podemos regresar al valor del oro que representa la economía del país y seguimos siendo organizados? El dólar sigue siendo la moneda que respalda las economías que tenemos en nuestros países. Con esto concluyo. En un momento dado tenemos un bloqueo económico, un problema internacional y México ya no tenga ese ingreso de gas. Hasta donde he escuchado por parte del doctor Hayes y Jeffrich, nos dice que solamente tenemos 4 días de reserva para el suministro de gas. Es cuanto, gracias. Gracias. Y el maestro, por favor. Y escuchamos al doctor Arturo finalmente para... Le van a brindar el micrófono, por favor. Gracias, Brahim. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Si aumentamos el gasto público, bajamos la tasa de interés, devaluamos la moneda, necesariamente se van a generar presiones inflacionarias muy altas. Y eso afecta fundamentalmente a la clase trabajadora y a las personas más pobres. Ahora, yo entiendo que estas medidas servirían para incentivar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Nada más que hay un lapso en la que esas medidas se consolidan y generan crecimiento, se presenta una brecha inflacionaria muy alta. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde podría México soportar ese impulso tan grande a la inflación? Y por otro lado, yo creo que seguir pensando que el crecimiento económico es lo más importante, yo lo cuestionaría hasta cierto punto. Estoy cierto de que es importante crecer, pero también es muy importante distribuir, porque hemos tenido periodos, incluso los que tú mencionas de 40 a 70, donde hubo un importantísimo crecimiento económico y un alto índice de pobreza. Más del 50% en ese periodo estaba en situación de pobreza. ¿Algunos comentarios, doctor? Sí, mira, el planteamiento convencional señala lo que tú dijiste, de que el déficit público es malo, la baja tasa de interés es mala, la devaluación es mala, y la cuestión es de que estamos con la austeridad fiscal, con alta tasa de interés, con estabilidad del tipo de cambio, y estamos peor, ¿no? Hay más pobres hoy en día, ¿no? Quien se beneficia de la estabilidad de la moneda es el sector financiero. Ya está la gran riqueza del sector financiero y ello ha acentuado la desigualdad de la riqueza en este país, ¿no? En la cuestión del incremento del gasto público, todo depende de dónde lo canalizas. Tiene que ser canalizado a sustituir importaciones, a la autosuficiencia de granos básicos, a la generación de empleo. Que te va a generar inflación, toda demanda que rebase la capacidad productiva te genera inflación. Entonces, de ahí que tú tienes que canalizar el incremento del gasto, incrementar la capacidad productiva, incrementar la oferta para evitar presiones inflacionarias, presiones sobre importaciones y presiones sobre el déficit de comercio exterior, ¿no? Es mejor condiciones de crecimiento económico con empleo, con inflación, porque así el que tenga empleo va a poder sortear los problemas inflacionarios. A diferencia de que los gobiernos actuales y de hace décadas vienen privilegiando la baja inflación, aumentando el desempleo. ¿De qué le sirve el desempleado la baja inflación si no tiene ingresos para consumir absolutamente nada, ¿no? Y la cuestión es de que para poder crecer hay que distribuir. La distribución del ingreso te incrementa demanda y por lo tanto eso te va a estimular el crecimiento de la inversión productiva para satisfacer esa demanda, ¿no?
Ahora, la cuestión del oro, el oro es una mercancía, ¿no? Tú no puedes vincular tu moneda a una mercancía, ¿no? Imagínate hoy en día, con el precio del oro que está ahí, te tendría que reducir totalmente la oferta monetaria porque no tendrías condiciones para asegurar la convertibilidad de tu moneda con respecto al oro, ¿no? Es decir, la fortaleza de una economía no la da la moneda, carajo, no le da la estabilidad a la moneda. ¿De qué se sirve el peso fuerte si la economía mexicana no crece? ¿No? La fortaleza de una economía la da su desarrollo de fuerzas productivas. Tenemos menos desarrollo de fuerzas productivas hoy en día a pesar de ese peso fuerte. Ese peso fuerte, ese peso vinculado al dólar, repito, nos ha llevado a que las importaciones baratas estén desplazando la producción nacional, de ahí que tenemos menos industria, menos agricultura, menos empleo, menos salarios, ¿no? Y las políticas de distribución de ingresos el ingreso no se distribuye con las políticas sociales como decía el gobierno, porque el presidente anterior decía, no, es que estamos impulsando el desarrollo económico con las políticas sociales. En absoluto, carajo. Si hubiera habido distribución del ingreso, hubiera incrementado la demanda, hubiera incrementado la actividad económica, ¿no? El 70% de la población ocupada en este país recibe hasta 2 salarios mínimos. Ha disminuido el número de trabajadores que ganan arriba de 2 salarios mínimos. Se ha depauperado la estructura salarial. Y la cuestión esa del BlackRock está evidenciando efectivamente los problemas del sistema financiero internacional que nos van a llegar, no tengo la menor duda, ¿no? Y no por nada están apareciendo un montón ahí de empresas financieras fraudulentas, ¿no? Y más van a aparecer ante el recrudecimiento de los problemas que estamos enfrentando. Y repito, y el gobierno nos ha tomado, o sea, el gobierno tiene que gastar lo suficiente, ¿no? Repito, para satisfacer las demandas nacionales, ¿no? Y tiene que gastarlo, repito, en favor de lo productivo, en favor del empleo, y no estar... Eso, que el presupuesto a los trenes ha aumentado tremendamente. Oye, pero espérate, vato. Ahí está todo lo que importamos de granos básicos, ¿no? ¿Por qué no tienes una política agrícola? ¿Por qué no favoreces el sector agrícola? Trenes, ¿para qué? Para estar facilitando las importaciones, por favor, ¿no? O sea, hay que tener política industrial, política agrícola, ¿no? Y luego el otro vato, que el Tren Maya, ahí está totalmente subutilizado, carajo, ¿no? Había problemas importantes que encarar, ¿no? En torno a la crisis 2020. Quebraron 400,000 empresas en 18 meses, ¿no? Y era para haber apoyado a esas empresas. Un gobierno tiene que apoyar las plantas generadoras de riqueza y generadoras de empleo. Y las dejamos quebrar. Ahí está, repito, el alto porcentaje de población subocupada en la economía informal que se traduce en la delincuencia y la violencia que se vive en el país. Bueno, muchas gracias. Muy amable, doctor. Gracias. Ya nos excedimos. Afuera podremos vender Sí, el libro. claro, Aquí ya claro. no. Aquí de plano ya no, ¿verdad? Sí, Claro, claro. a nombre de la Vicerrectoría de Gestión y Difusión de la Cultura, le entrego el presente reconocimiento a Arturo Huerta. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las actividades de la Feria Nacional del Libro, de la 29ª Feria. Y a continuación, en este espacio, se presenta el poemario Bajo el papel de Joaquín Cerezo, pero siguen las actividades y el libro va a estar a la venta y también para firmar y autorizar. Para quien interese, pues. Gracias. 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 Gracias, muy amable, muy amable. Uy. Gracias por su apoyo, ¿eh?